¿Qué pasa, cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Aploide Tech, donde hoy quiero enseñarte cómo cambiar los switches a tu teclado mecánico, desoldando y soldando. No sé a vosotros, pero a mí me pasa que me suelo cansar muy rápido de los switches, es decir, si me pego una temporada usando switches lineales, pues quiero usar switches táctiles, y si me pego una temporada usando switches táctiles, pues quiero usar clickies, y así pues me paso la vida probando y probando diferentes teclados. El caso es que yo actualmente uso este Ducky One 2 SF, como muchos sabéis, y el principal uso que le doy pues es para la ingeniería informática, para programación y tal, que por cierto acabo de terminar mi tesis y ya queda menos para ser ingeniero. También le doy un uso de escritura normal, como por ejemplo para escribir el guión de este vídeo, y también por supuesto pues le doy un uso para gaming. Y el otro día, como se dice en Sevilla, pues me dio la pica de cambiarle los switches al teclado, principalmente por dos razones. La primera es que estaba un poco cansado de los switches Cherry MX Brown, porque no sé, como ya os decía, pues me canso bastante rápido de los switches y el ser humano requiere novedades. Y como segunda razón es porque nunca había desoldado y soldado switches en un teclado, así que eso me la puso bastante dura. Y aquí me tenéis cambiando los switches de mi teclado por primera vez, por lo que la primera advertencia va a ser que no me toméis como un soldador profesional, no lo soy, es la primera vez que hago esto, tomadme como que soy vuestro colega al que le ha surgido la idea de cambiar los switches a su teclado, se le ha metido esa idea en la cabeza y tiene que hacerlo. Aunque obviamente os voy a ir contando mi experiencia y os daré algunas recomendaciones para que si queréis soldarlo pues lo hagáis de la mejor forma posible. Recordaos también que hay teclados que son hot swappable como el Gamakai MK61, que esto quiere decir que los switches son de quita y pon y que no van soldados a la placa, así que tened en cuenta esto, no me vayáis a soldar un teclado hot swappable, chavales. Aunque sí que es cierto que la mayoría de teclados comerciales, como pueden ser Corsair, Logitech, SteelSeries, Razer, en la mayoría de estos teclados vienen los switches soldados a la placa, por lo que si, como en mi caso, se te antoja cambiarles los switches, pues lo único que te queda es abrir el teclado, desoldar los switches antiguos y meterle los switches nuevos. ¿Estás listo? Pues ponte cómodo que vamos al lío. Lo primero que vamos a necesitar es una pequeña inversión, ya que para desoldar y soldar pues obviamente necesitamos un soldador, o también llamado cautín. Aquí os cuento un poco mi experiencia. Durante este vídeo usé hasta 3 soldadores porque los 2 primeros se quemaron y aguantaron la batalla menos de media hora. También es cierto que cada uno de ellos pues me costó 3 o 4 euros, así que ya sabéis eso de que lo barato sale caro y es mejor comprar algo de relativa calidad, que es lo que tuve que hacer al final. Os dejaré en la descripción unos kits bastante completitos para soldar que podéis conseguir en Amazon por unos 20 euros. Básicamente vamos a necesitar el soldador, estaño, pasta para soldar y uno de los accesorios más importantes, el succionador, que luego veremos para qué sirve. Otra de las inversiones que tenemos que hacer es a la hora de invertir en los switches, y aquí tenéis todo un abanico de posibilidades para elegir los switches que más os gusten. Ya sabéis que hay 3 categorías principales: los switches lineales, más recomendados para gaming, los clicky, más recomendados para escritura, y por último los táctiles, que sirven para todo. Aunque en el fondo todos sirven para cualquier tarea, y esto es un poco cuestión de gustos. Si a alguno le surge la duda, existen actualmente 2 tipos de switches en cuanto a tecnologías: los mecánicos, los de toda la vida, que cuentan con sus pines metálicos, y los ópticos, que en este caso no tienen ningún pin metálico, sino que se insertan en la placa y listo. Por lo general, los switches ópticos suelen ir en teclados hot swappable. Y por aclararos otra duda, si tienes un teclado mecánico no podrás cambiarle los switches por unos ópticos, ya que la PSB no estará preparada, y por supuesto al contrario tampoco. En un teclado óptico no tendrás agujeritos para meter los pines de tus switches mecánicos. Yo en mi caso voy a hacer el cambio de switches en mi Ducky One 2 SF, que venía de serie con los switches Cherry MX Brown, que son táctiles, y para el upgrade he elegido los switches Kyle Box White. Unos switches clickies bastante suaves que personalmente me gustan mucho y de los que al final del vídeo veréis un test de audio.
¿Que dónde podéis conseguir los switches? Pues tanto en Amazon, donde suelen estar algo más caros, pero llegan enseguida, como en Banggood, donde os saldrán bastante más baratitos y donde hay bastante más variedad, aunque os tardará un par de semanitas. Tendréis los enlaces también en la descripción. Dicho esto, vamos al lío y lo primero que tendremos que hacer en este proceso de desoldar los viejos switches para soldar los nuevos será abrir nuestro teclado. Para ello, el primer paso será quitar cada una de las keycaps. Ya sabéis que existen herramientas para ello, aunque en algunos teclados se pueden quitar incluso con los dedos. Y una vez hecho esto, tocará abrir nuestro teclado. Cada teclado tendrá una forma diferente de abrirse, diferentes tornillos, pestañitas, etc. Podéis googlear How to Open, seguido del nombre de vuestro teclado, para que os hagáis una idea de cómo se abre. Por lo general es un proceso bastante sencillo. En mi caso he usado una tarjeta para abrir el teclado sin dañar las pestañas, lo típico que se usa también para abrir portátiles, móviles o monitores. Obviamente necesitaremos un destornillador o en mi caso un corta uñas, ya que en la mayoría de los casos el plate y la PSB estarán atornillados a la base del teclado. Así que quitaremos todos los tornillos hasta que tengamos el plate y la PSB sueltas, ya que serán estas las que usaremos durante todo el proceso de desoldar y soldar. Antes de soldar y desoldar debemos tener en cuenta algunas cosillas, como por ejemplo qué tenemos que soldar y con qué partes debemos tener precaución. Si bien os avanzaba que es la primera vez que hago esto y que es probable que no lo haga de la mejor forma, básicamente tendremos que tener cuidado con no quemar la PSB con nuestro soldador, no tocar con el soldador otras cosas que no sean los dos pegotitos de estaño, ya que nos podemos cargar conexiones o algún RGB. Antes de ir al grano me gustaría explicaros un poco las cositas que nos vamos a encontrar en la PSB. Por cada uno de los switches vamos a tener un circulito grande en medio, que sería algo así como el culo del switch. A los lados tenemos dos huecos que básicamente sirven para los switches de 5 pines, aunque en nuestro caso pues nuestros switches son de 3. También tenemos un cuadradito blanco que es el LED, y donde podéis leer R, G y B, que cada uno de ellos sirve para aportar rojo, verde y azul para generar los diferentes colores de nuestro LED. Y por último, y más importante, tenemos los dos pegotitos de estaño que conectan los switches a la PSB del teclado, y que será lo único, y repito, lo único que tendremos que desoldar. Toca ensuciarse las manos y aquí os dejo libertad del que quiera usar guantes, que los use, y el que le guste a pelo como a mí, pues a pelo. Ya te digo que es bastante probable que te quemes y que al principio te desesperes un poco. Aquí os doy un consejo bajo mi experiencia. Yo intenté al principio ir switch a switch removiendo el estaño y a continuación intentando extraer el switch, pero me di cuenta de que lo mejor es primero remover el estaño de todos los switches y ya luego pasamos a la fase de extracción. Así que vamos al lío, a remover primero el estaño, y para ello necesitaremos por un lado el soldador con el que vamos a calentar los dos pegotitos de estaño hasta que este metal pase de estado sólido a líquido. También necesitaremos el succionador de estaño, que es algo así como una jeringuilla a presión que succionará el estaño cuando esté caliente y en estado líquido. Y también haremos uso de la pasta para soldar, que nos servirá para enfriar y limpiar la punta del soldador. El proceso, aunque ya os digo que al principio costará un poco, es muy sencillo. Encendemos el soldador, lo dejamos que se caliente unos minutos. Por cierto, no os asustéis, la primera vez que estrenéis el soldador va a salir bastante humo, funciona así. Y una vez que el soldador esté caliente, tocará repetir el siguiente proceso. Preparamos el succionador, calentamos el estaño hasta que pase a estado líquido, que será el momento en el que le daremos al botón del succionador para extraer el estaño. Por último, cada uno o dos switches limpiaremos la punta del soldador con la pasta para soldar. No tiene más, es así de sencillo, aunque claro está, a veces succionarás más y a veces succionarás menos. El objetivo es que vayas eliminando el estaño hasta que el pegotito se vaya vaciando. Una buena señal es cuando solo veas el pin del switch y empieces a ver el hueco de dentro. Esto querrá decir que el switch está casi suelto.
Tendrás que repetir este proceso hasta que te canses y te preguntes por qué coño se te ocurrió cambiar los switches de tu teclado. Ánimo crack, que el resultado valdrá la pena. Debes tener en cuenta en este proceso que el succionador se irá llenando de estaño, así que si veis que ya no chupa como antes, pues lo abres y lo vacías. También os recomiendo que cada media horita desconectéis el soldador y le deis un descanso para que no os pase como a mí, que fundí 2 en 1 hora. Otra cosa a tener en cuenta es que no dejéis demasiado tiempo el soldador en contacto con la PSB, ya que la podéis quemar. Nuevamente aquí usar un poco el sentido común. Como curiosidad, mientras desoldaba los switches, a mi novia le llamó bastante la atención y quiso probar. Se lo expliqué como a vosotros: preparar el succionador, calentar el estaño con el soldador y activar el succionador, y la verdad es que lo pilló enseguida. Una vez realizado esto, comprobarás que algunos switches pues te han salido mejor y otros peor. Te invito a que nuevamente le des un repasito y elimines todo el estaño posible con el succionador, ya que esto nos va a ahorrar mucho trabajo. Todo succionado, pues toca sacar los switches de la PSB. Para ello podéis ayudaros de la típica herramienta de extracción de switches, que muy probablemente os venga con los propios switches que habéis comprado, y si no, pues podéis hacerlo con vuestras manitas. Lo primero que tendremos que hacer será buscar una posición cómoda para poder tener acceso a la PSB por las dos caras. Este proceso se suele hacer con algún tipo de gato para que sea más sencillo, aunque seguro que no todos tenéis un gato en casa. Debes tener en cuenta que mientras por un lado vas a ir calentando lo que queda de estaño, por el otro vas a ir intentando sacar los switches. En mi caso, lo que me resultó más cómodo fue buscar el hueco entre dos mesas, pero aquí cada uno que se apañe como le sea más cómodo. El proceso ahora es muy simple y cuanto mejor hayáis realizado la parte del succionado del estaño, más sencillo será. Básicamente, por un lado vamos a tirar del switch y por el otro intentaremos calentar un poco en la junta del pin del switch con la PSB, ya que es probable que aún tenga una pequeña parte de estaño que hace que el switch siga pegado. Si veis que calentáis, que tiráis del switch y que este no sale por ninguna de las dos patas, es probable que tengáis que succionar todavía más estaño en ese pin. Lo normal es que si habéis removido bien el estaño, con calentar un poquito en la zona donde están pegados cada uno de los pines a la PSB, al tirar un poco estos vayan saliendo. Algunos con más facilidad y otros con más dificultad, como la vida misma. Una de cal y una de arena. Cada switch será como una pequeña victoria, creedme. Una vez desoldados todos los switches, mi enhorabuena cracks, porque es la parte más jodida. Ahora toca soldar los nuevos switches, una tarea mucho más gratificante. Para empezar, ya que estamos, le di una agüita al plate, que estaba bastante sucio, y tras esto pues preparé el lugar para, en esta ocasión, soldar los nuevos switches a nuestro teclado. Para ello contaremos con las mismas herramientas, el soldador, la pasta soldadora, el estaño, y ten también a mano bastante cerquita el succionador, por si le metes 1 kilo de estaño a un pin para arreglarlo. El proceso en este caso es aún más sencillo que antes. Colocamos el switch entre el plate y la PSB y miramos que pasen bien los pines por los dos huecos que hay para ellos, y probablemente en el plate el switch haga como un clic, que significará que el switch está bien colocado. Una vez hecho esto, vamos a soldar nuestro primer pin, y en este caso, como estáis viendo en las imágenes, es algo tan sencillo como acercar nuestro soldador al pin que vayamos a soldar, acercar también el estaño y tocar con la punta del estaño en el soldador para crear una pequeña gotita que en este caso intente fijar el pin a lo que sería la PSB. Tras esto siempre habrá que comprobar que los pines lleguen hasta el final y que los switches queden bien alineados, no que una patita quede más arriba que otra. Aquí mi recomendación es que hagáis primero los 5 switches de la izquierda y de la derecha para que os quede recto y podáis soldar mejor los switches restantes. Puede que haya switches que no entren bien debido a que haya algo de estaño en el hueco del pin. En este caso ya sabéis qué hacer: soldador y satisfier, succionador para retirar todo el estaño. Otra cosa que os puede ayudar es que al meter el pin calentéis un poco por el otro lado el estaño que hay en el hueco, y cuando se licúe pues dejará pasar el pin. Tener en cuenta no poner estaño de más, que no caiga estaño en otras partes de la PSB, y lo más importante, que los pines lleguen hasta el final, que no se quede el switch más metido por una patita que por otra.
Cosa que, lo digo porque me pasó a mí con un Switch, que incluso llegué a montar todo el teclado y no me di cuenta hasta que intenté poner las keycaps y había algo que no me cuadraba. Exacto, soldé mal uno de los pines de un Switch sin darme cuenta. Así que mi advertencia es que la metáis hasta el fondo, a los switches me refiero, y revisar que todos y cada uno de ellos sobresalgan a la misma altura y que estén bien soldados. Con una pequeña gotita basta, como estáis viendo, ni mucho ni poco, que quede bien sujeto y que no se vea nada del hueco entre la PSB y el pin. Este proceso lo podéis hacer de forma más cómoda colocando unos cuantos de pines y soldándolos en grupo, revisando siempre, como os digo, que todos queden bien alineados. Si bien a mí lo de desoldar me costó unas cuantas horitas y me desesperó un poco, el proceso de soldar los nuevos switches me lo hice en menos de media hora. Es mucho más sencillo y la verdad que está bastante guapo. Incluso podría decir que es algo que engancha. Una vez realizado esto, pues tocará atornillar PCB plate a la base del teclado y volver a construir nuestro Ducky One 2 SF tuneado con los nuevos switches Kyle Box White. Y listo, cracks, tras haberme cargado 2 soldadores, haberme quemado unas cuantas de veces y haber soldado mal un switch y haber tenido que desmontar el teclado otra vez y volver a soldar bien ese switch, aquí tenéis el sujeto en cuestión ya con los switches soldados y bien montadito. ¿Que queréis ver cómo suena? Pues aquí tenéis un test de sonido del antes y el después de este Ducky One 2 SF. Y bueno, cracks, nada más por mi parte, espero que os haya servido de ayuda este vídeo en el que os he tratado de enseñar un poco de forma casera y amateur cómo soldar, bueno, cómo desoldar y soldar los switches a tu teclado mecánico. Recordaros que no soy un profesional y seguro que hay alguien por ahí que hace mejor el proceso de desoldar y soldar, pero bueno, creo que esa era la gracia de este vídeo, ¿no? Hacer esto por primera vez y contaros un poco mi experiencia. Personalmente me ha encantado el tener que ensamblar mi propio teclado, no sé, es bastante gratificante y cuando escribes pues sientes ese feeling de decir, hostia, este teclado me lo he montado yo con mis manitas, incluso tengo quemaduras que me llevaré toda la vida porque se me metió en la cabeza tener que soldar este teclado. Sé que hay otras formas y herramientas de soldar y desoldar tu teclado, pero son bastante más caras y no tiene mucho sentido de que si vas a modificar tu teclado que vale 80 euros, pues te gastes 100 en el proceso de arreglarlo. Pero bueno, yo he tratado de hacerlo de la forma más barata posible. De hecho, incluso quise hacerlo tan barato que compré soldadores que eran demasiado malos. De todas formas, os voy a dejar en la descripción unos kits de soldadores que creo que son bastante buenos y te vienen con todas las cositas para que si vais a soldarlo, pues tengáis todo el pack completo y no tengáis que ir a la tienda 3 o 4 veces como hice yo. Y bueno, nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este vídeo. Ya sabéis que ante cualquier duda respondo a todos los comentarios. Toca despedirse. Un saludito y nos vemos como siempre. ¿Dónde? Pues claro que sí, aquí en Aploide Tech.